Sí, no se preocupe. Voy a iniciar la grabación. ¿Listo? Eh, Creo que aquí nos vamos a perder un poco porque voy a proyectar. ¿Listo? Ok, ok. Entonces, dame un momento, voy a compartirte pantalla. Hola Alejandra, ¿cómo estás? A compartir pantalla. Ok. Me confirman si pueden ver mi pantalla. ¿Ahí la pueden ver? Sí, señor, sí se ve. Perfecto, listo. Bueno, hoy vamos a iniciar en este preciso momento la segunda webconferencia del curso de Economía Internacional y precisamente vamos a hablar un poco acerca de la historia de los modelos de economía internacional. ¿Listo? Permítame, voy a dejar de compartir un momento porque al compartir, en un momento, yo miro acá, voy a incluir el sonido. De un momento me está pidiendo algo que debo instalar, por favor. En un momento, por favor. Driver. No, no me va a dejar. En un momento que está instalando un driver para poder compartir el audio. Listo, entonces, bueno, y vamos a hacer un pequeño recorrido, chicos, en el comercio internacional. Y sobre todo, un poco, no tanto en la historia del comercio internacional, sino la historia de las mismas metodologías y lo que nosotros llamamos escuelas de pensamiento económico. O sea, estas escuelas de pensamiento vienen consigo o traen consigo un componente del comercio internacional. O sea, como por ejemplo el mercantilismo habla un poco acerca del comercio internacional. ¿Listo? Entonces permítame, voy a iniciar compartir pantalla. Yo sé que allí me pueden ver, pero ahora que necesitamos el audio, volvemos a hacerlo. ¿Listo? Ok, ya ahí puedo incluir el sonido. Perfecto. Entonces, permítanme, voy a compartir pantalla. Listo, entonces vamos a iniciar con los antecedentes del comercio internacional que se remontan a la antigüedad. Y pues hablábamos un poco de incluso el feudalismo y decían que debatieron un poco los feudales en el precio de la ganancia desde el punto de vista si era correcto obtener una ganancia para hacer un intercambio. Pues imaginémonos un poco el hombre, los hombres antiguos, o los seres humanos, cuando hablo de hombres hablo de los seres humanos antiguos, cuando hacían algún tipo de intercambio. Entonces, pues los intercambios eran, imaginémonos, pieles por carne, por peces, por cultivos, o sea, eran intercambios de cosas y aún no existía el concepto de el dinero como moneda, que es quien tiene el valor intrínseco o tenía un valor estimado, sino que incluso existía la era de intercambio por metales. Podía intercambiar, por ejemplo, cierta cantidad de trabajo por monedas de oro, de plata, y teniendo en cuenta el metal, pues eso tenía un valor. Y estos feudales también pensaban que, miren que estamos hablando de la moral y el comercio, porque esto siempre ha existido y es como incluso en algunas sociedades nosotros pensamos mucho en la moral del intercambio
como cuando hacemos un negocio en Colombia y decimos, ven, pero es que esto tiene un valor, no sé, se me ocurre a mí un carro que valga 17, pero alguien te puede ofrecer 13 porque es lo que tiene y le importa muy poco que en este intercambio comercial exista un win-win o un gana-gana, sino que simplemente está pensando en sí mismo. Entonces, ahí también hay un concepto no solamente moral, sino social, de cómo puede afectar al otro para poder ganar en una relación de intercambio, y en este caso, pues, estamos hablando de una relación de intercambio de dinero. Mucho antes en nuestra época existían las ventajas y los mercantilistas hablaban de esas ventajas. Estoy hablando del 1500 al 1600, casi finalizando el 1600, finalizando el 1500, 1600, un poco más de 100 años, quienes hablaban en las colonias, eh, empezaron a tener un intercambio y ese intercambio se daba a través de las flotas marítimas, eh, algo así como en la ruta de Macondo, cuando alguien llegaba, incluso a nosotros, a nuestro continente, llegaron a través de ese tipo de exploración de intercambio marítimo. Entonces, estos mercantilistas, estoy hablando del continente europeo, pensaban en que se debía proteger la agricultura, se debería dinamizar la producción nacional, porque era el Estado o quien hacía la posición de Estado, la corona, quienes debían controlar la economía y ellos hablaban de grandes capacidades de poder producir telares, obrajes, ingenios, molinos, viñedos, transformando un poco aquellos productos agrícolas, pero a través del poder del Estado. Y esto da origen a proteger al Estado. O sea, aquí empezamos a hablar de cómo podemos proteger a lo que se produce, pero a través del Estado. Y luego hablábamos, yo sé que en la clase anterior en el CIPAS también hablábamos de la balanza comercial y de la balanza de pagos y cómo una balanza comercial debía ser más hacia las exportaciones que hacia las importaciones. O sea, debíamos tener una balanza comercial favorable y el oro eran metales y elementos importantes para poder medir la riqueza de ese país. En el mercantilismo, incluso no hasta hace mucho, algunas economías hablaban de, bueno, 100 pesos oro y en nuestra moneda intrínseca decía eso, cuánto valía la moneda respecto a la cantidad de oro que tenían las arcas. Esto quiere decir que la riqueza, y miren que la riqueza la podemos señalar un poco como con el Producto Interno Bruto, y es cómo esa riqueza nacional en los mercantilistas beneficiaba a los demás. Entonces, voy a compartir algunos videos para que ustedes vean un poco acerca, en menos de 5 minutos, este contenido digital, este objeto virtual interactivo, cómo nos habla un poco acerca de los mercantilistas y qué eran, porque sé que vamos a hablar un poco de la historia, de las teorías y los modelos económicos internacionales o cuando empezamos a hablar de comercio internacional. Entonces aquí también los mercantilistas hablaban de la extracción de recursos que lleva a la extinción de los recursos, porque hay una explotación exagerada de esos recursos, los impuestos como consecuencia de la inflación. Esa es una de las consecuencias que generan los impuestos cuando yo importo algo. Y obviamente pues hay una cantidad de riesgos que incluso los vemos ahora, como la piratería, y no la piratería cuando tú pasas de contrabando, sino la piratería de quienes te roban las embarcaciones, las guerras para conseguir materia prima y la colonización que se daba en países americanos y africanos, y cómo ellos impulsaban al Estado como gran interventor de la economía. Entonces voy a poner aquí rápidamente este video, voy a silenciarme y quiero que me digan por favor si ustedes pueden escuchar este video. Por favor, alguien habilita después de que yo ponga en silencio y me dice si pueden escuchar este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el mercantilismo. ¿Lo pueden escuchar? ¿Alguien puede? ¿Sí? Señor. Gracias. Sí, Vamos a sí, iniciar señor. entonces. Gracias. El mercantilismo es una doctrina económica que tiene como principio el enriquecimiento de los países basado en la acumulación de los metales preciosos. Esta se caracterizaba principalmente por una fuerte intervención del Estado en el comercio.
También podemos decir que no se desarrolló una teoría económica del mercantilismo y además sus ideas sufrieron muchos cambios desde su creación y tuvo pocos exponentes, por lo que se la considera una doctrina o línea de pensamiento. Continuemos. Continuemos con el origen de este mercantilismo. Podemos decir que las doctrinas que dieron inicio a este movimiento surgieron en el siglo XVI en Europa. Fue el sistema económico que introdujo a las monarquías absolutistas en el capitalismo y fue aplicado durante toda la Edad Moderna. También podemos decir que esto significó la aparición de los Estados-nación y creó conflictos entre el Estado y la Iglesia Católica por el control de la economía. Continuemos. Continuemos con las causas de este mercantilismo. Con la caída del sistema socioeconómico de la Edad Media, llamado el feudalismo, se creó un nuevo sistema el cual manejaría la economía en la sociedad, llamado el mercantilismo. Continuemos con más causas que originaron a este mercantilismo. Sigamos. Aumento significativo de la producción, también el auge de nuevas tecnologías. Con estas nuevas tecnologías hubo un aumento de la producción, lo que llevó a la comercialización de los excedentes de producción. También con el descubrimiento de América hubo un incremento en el intercambio comercial que impulsó más a la comercialización. También la caída del feudalismo y el nacimiento de la burguesía, un nuevo movimiento social y económico que acababa con la Edad Media. Características de este mercantilismo. Bueno, dentro de las características podemos decir que la agricultura, minería y las manufacturas eran la base de la economía. Se pensaba que cuanto mayor era el capital acumulado en la nación, el cual estaba conformado principalmente por metales preciosos, mayor era el nivel de prosperidad y poder. También el Estado debía imponer todos los mecanismos necesarios para lograr la acumulación de la riqueza. Esta intervención se caracterizaba por ser proteccionista. Continuemos. Sigamos con más características. También podemos decir que es fundamental mantener una balanza de pago positiva, por lo que debe ser mayor en el nivel de exportaciones que el de importaciones. También no se podía importar, solo se permitía importar aquella materia prima que resultase escasa en la nación. Se permitía exportar el excedente de la producción de bienes a cambio de oro y plata, y también estaba prohibido la exportación de los metales preciosos de la nación, ya que estos eran sinónimos de riqueza y de poder. Sigamos. Ahora, ¿por qué se le dice ser proteccionista al mercantilismo? Porque debía mantener y acumular la riqueza de su nación mediante ciertas normas, como por ejemplo, reduciendo las importaciones hacia su nación, elevando las ventas hacia el exterior de sus bienes producidos para así acumular riqueza o metales preciosos. También esta medida llevaba a que su nación se mantuviera siempre con una economía bastante sólida. Sigamos. Continuemos con el final de este mercantilismo, ¿sí? Bueno, el fin de este sistema llegó a finales del siglo XVIII. Su declive se debió al surgimiento de nuevas teorías económicas, las cuales se caracterizaban por ser más liberales y aprovechar los beneficios del comercio. Los críticos argumentaban que el sistema no comprendía a las ventajas del comercio. Más adelante, durante el siglo XIX, Adam Smith propondría las teorías del liberalismo, las cuales sustituirían esta corriente mercantilista. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Miren ustedes que estamos hablando de hace más de 400 años y hablamos acerca de cómo las economías pensaban en estadios proteccionistas para evitar, primero, pues, algún tipo de entrada de competencia. Lo segundo es que el Estado entre más fuerte, pues más fuerte era la economía, pero esto generaba una más o menos pseudoesclavitud, porque quien tiene todo el poder económico es el Estado, pues entonces no hay, por ejemplo, en lo que conocemos hoy como el flujo circular de la economía, un factor tan importante como
es la producción a través de empresas, sino que era el Estado quien lo hacía. ¿Listo? Luego vienen un poco más adelante los fisiócratas, y los fisiócratas también respecto al comercio internacional, y debemos tener en cuenta que estamos hablando de las teorías de comercio internacional y a través de las escuelas de pensamiento que han venido evolucionando en el mundo. Entonces, los fisiócratas hablaban de una sociedad regida por un orden natural y decían que la única, digamos, la fuente esencial de la riqueza era la tierra, y sabemos que los factores de producción son tres: tierra, trabajo y capital, pero ellos pensaban que era exclusivamente la tierra. Y después de muchos fracasos del gran tamaño del Estado, los fisiócratas hablaban de el sector privado como una fuente económica, y por eso fomentaban digamos, la propiedad privada con poca intervención del Estado. Entonces empezaron a hablar un poco, miren, hace muchos años, acerca de la especialización de la producción, y se alejaron un poco de cómo el Estado podía tener un poder grandísimo, y por eso ellos se alejaron también, o evaluaban mucho el tema de la intervención del Estado. Entonces el Estado era poco intervencionista, que pues algo así como que el Estado observaba como actitudes como o situaciones como las desigualdades económicas y la mala distribución de las riquezas no le competían, sino que solamente era un espectador más, y permite la circulación del excedente entre las clases sociales, o sea, que entre más pobres, con un abismo muchísimo más grande a la fisiocracia de ese entonces, y los países que están aplicando esto no les importaba mucho, y el precio tenía un gran valor. Entonces, aquí hay unos factores negativos de la eficiocracia, que pues, lo que les decía ahora, el Estado interviene cada vez menos, la industria del comercio y las finanzas son sectores ligeramente improductivos, los salarios es diseñado para suplir las necesidades de los productores, y las finanzas, el comercio y la industria son sectores, como les había dicho, totalmente estériles. Eh, Hemos escuchado como economistas mucho hablar de los clásicos, de los neoclásicos, y quiénes son, en esencia, estos pensadores de la economía que empezaron a hablar de estas escuelas clásicas y neoclásicas. Entonces, la escuela clásica aboga un poco sobre la competencia perfecta. Cuando hablamos de competencia perfecta, no es que exista un nivel de perfección, sino que es competencia pura, donde el precio tiene un gran valor, donde puedo competir libremente, donde la información es o no oculta sobre los precios, y yo puedo generar, por ejemplo, en modelos de competencia perfecta, por ser tan agresivos, puedo generar efectos dumping, que es cuando yo bajo los precios a tal eh, digamos, a tal valor que yo puedo hacer quebrar al más pequeño. Entonces, ahora hay un tipo de intervención para esto. Entonces, mira lo que dice, que son libres a la alza y a la baja. Estamos pensando exclusivamente en competencia, o sea, productores y consumidores, oferentes y demandantes. Eh, hay una política fiscal innecesaria, o sea, la política fiscal y la política monetaria no son como esas soluciones que pueden ayudar a las dolencias económicas, eso no importa mucho. Eh, no hay ninguna intervención del Estado para el comercio internacional. Esto es algo así como un capitalismo salvaje. Cualquier persona puede entrar y salir del juego comercial o del juego del mercado, y cada país es especialista en lo que mejor sabe hacer. Y lo que no sabe producir lo importa. Y a nosotros nos han pedido una ficha de lectura acerca de Helsen-Holly, estos dos pensadores que hablan un poco acerca de esto, de cómo la tierra del trabajo y capital, y ahora les vamos a mostrar un poco acerca de este modelo, son factores primordiales en este pensamiento económico. Y la acción del Estado en, digamos que en esfuerzos individuales. Algo que no es tan bueno en esta escuela clásica, es que promovía el concepto, o no promovía, perdón, el concepto de demanda agregada, y el concepto de demanda agregada es casi que en sí lo que vamos a encontrar en una economía. O sea, es cómo puedo yo incluso hacer un análisis económico, porque es el consumo de las personas, del Estado y del comercio internacional, más la inversión de personas, Estado, familias y empresas, más
el gasto o la intervención del gobierno a través de política fiscal, a través de política monetaria y finalmente el comercio internacional. Para los clásicos esto no era tan importante, el pensamiento es incapaz de explicar los fenómenos de las relaciones comerciales entre los países, el modelo no le da importancia al sistema de demanda agregada y hay una ausencia, perdón, de trabajo experimental. Estamos hablando de cuándo se crea esto y quién es el pensador máximo de esta escuela. Quiero que conozcamos un poco acerca de Adam Smith, pero también ahí encontramos a Malthus, Stuart Smith y David Ricardo, quienes hablaban de las ventajas comparativas y competitivas. Entonces voy a dejarlo aquí con este corto video de esta maravillosa bibliografía o biografía, perdón, de Adam Smith. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre Adam Smith. ¿Y quién es este personaje? Bueno, Adam Smith es uno de los economistas más famosos de la historia y es considerado el padre de la economía moderna. En sus teorías económicas combina historia, filosofía, desarrollo económico, psicología y ética. Es uno de los máximos exponentes de la economía clásica. Nació en Escocia en el año 1723 y poseía una prodigiosa memoria y vocación por el estudio, facultades que le facilitaron el ingreso en la Universidad de Glasgow. Los trabajos de este economista y autor escocés marcaron un antes y un después de las nociones económicas y laborales de la época. Su pensamiento fue aplicado de manera tal que forjó las bases de sistemas económicos que persisten a nivel mundial. Sigamos hablando un poco más sobre Adam Smith y particularmente sobre la riqueza de las naciones. Se publicó en 1776 y es el libro más importante de Adam Smith. En este toma como referencia la evolución económica de naciones como la de Países Bajos o Inglaterra, habla del mercado, de la división del trabajo y la relación valor-trabajo que considera debe existir. Según Smith, en la medida en que haya libertad individual, cada persona podrá beneficiar al interés común sin intención de hacerlo, logrando cumplir con las necesidades de una sociedad gracias a la aplicación de un libre mercado y una libre competencia. Sigamos hablando un poco más sobre Adam Smith, particularmente sobre la teoría de los sentimientos morales. Bien, el primer trabajo de Smith y el segundo en importancia detrás de la riqueza de las naciones, antes de profundizar en los sistemas económicos y las relaciones comerciales, Smith desarrolló su propia concepción del hombre en sociedad. Smith consideraba al hombre como un ser que vela por sus propios intereses por encima de los demás. Sin embargo, es capaz de reconocer la necesidad de brindar o aceptar ayuda y cooperación por parte de otros, siempre y cuando esto también reporte una maximación en su retorno moral, espiritual o monetario. Para Smith, la individualidad primaba sobre los valores colectivos a nivel humano y empresarial. Para justificar cómo una sociedad así podía mantenerse funcional, Adam Smith recurría a la presencia de una mano invisible que regulaba los fenómenos y comportamientos humanos, subjetivando su pensamiento. Sigamos hablando un poco más sobre las teorías y aportes de este economista. Particularmente vamos a hablar sobre la mano invisible. Bien, la teoría de la mano invisible fue elaborada por el economista Adam Smith y se trata de una metáfora de cómo la búsqueda del interés propio puede ser beneficioso para el conjunto de la sociedad. En otras palabras, según esta teoría, no existe inconveniente en que cada persona busque su interés individual, ya que la ley de la oferta y la demanda benefician a toda la sociedad de una manera indirecta. Por eso Adam Smith nos iba a decir que de esta manera apuntaba que el papel del mercado es fundamental y que cuanto menos control exista en la economía, más fácil será que éstas alcancen su máximo bienestar. Según las ideas de Smith, las acciones de la oferta y la demanda son suficientes para alcanzar el equilibrio económico. En definitiva, la teoría de la mano invisible defiende que la propia autorregulación del mercado facilita la consecución de un mercado óptimo, por lo que los individuos deben comportarse y actuar sin la interferencia del Estado y buscar su propio interés.
continuemos hablando sobre las teorías de Adam Smith, particularmente sobre la división del trabajo. Bien, ¿qué nos va a decir Adam Smith sobre la división del trabajo? Bueno, planteó la división del trabajo durante el siglo XVIII, lo hizo buscando un adecuado instrumento para lograr alcanzar mejores y mayores niveles de productividad y eficiencia en el área de la economía. El objetivo de la economía, visto desde su punto de vista, era que se debían conocer las leyes que regulaban las riquezas de las naciones, fundamentándose en el dejar hacer y dejar pasar, que destinaba los recursos a los sectores que fueran más llamativos para los productores para lograr que la economía estuviese determinada por los requerimientos de los mercados. Dijo que la productividad de una empresa se relaciona con los procesos de especialización de mano de obra, y de aquí surge la idea de la división del trabajo. Para finalizar, continuemos con las críticas a las teorías o aportes de Adam Smith. Bien, la crítica a Adam Smith ha venido mayoritariamente por su idea de que la economía del mercado es la herramienta para alcanzar el bienestar social, mientras cada uno busca su propio interés, reflejado en la mano invisible. Sin embargo, nunca creyó que el mercado fuese perfecto o funcionase automáticamente por arte de magia. Es más, admitió que un mercado de comercio totalmente libre era una utopía. Smith tampoco apoyó un sistema anárquico, sin normas ni leyes, sino una economía de mercado donde se permitiera el libre comercio. También ha surgido críticas hacia Smith por considerar al ser humano como un individuo frío y egoísta, sin ninguna ética y solo preocupado por sus intereses materiales. En su libro Teoría de los Sentimientos Morales, describe el sentimiento del ser humano de la empatía como su mayor virtud. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que realmente les sea de utilidad. Bueno, imaginemos un mercado donde la competencia sea lo más importante y miren que hablaba incluso acerca de Adam Smith. Bueno, aquí lo que nos atañe de nuestro tema, que es el modelo Herschel-Holling, y cómo este modelo parte de las teorías de David Ricardo acerca de la ventaja comparativa y de las ventajas competitivas, para que tengamos claro. Esta teoría dice que los países se especializan en lo que saben hacer mejor, donde sus recursos naturales también estén más al alcance, pero existen algunos países que saben hacer muy bien las cosas, aunque sus recursos naturales no son tan abundantes en el desarrollo de eso, pueden importar esa materia prima y fabricar. O sea, miren que el comercio internacional tiene muchísimo, digamos, por estudiar, porque algunos países viven muy bien del comercio internacional haciendo cosas en las que sus recursos naturales no son muy abundantes, pero sí pueden importar cosas y maquilarlas o demás, y son ganadores en esta competencia del mercado internacional. Entonces, este modelo, voy a ponerles, yo creo que este puede ser el último video, penúltimo video que les pongo, para que ustedes escuchen acerca de lo que era el modelo Herschel-Holling, y por favor, tomen atenta nota. Vamos a ver si todavía están aquí. Ah, bueno, ustedes, ya tenemos aquí a Estefano, a María Camila y a Valentina, que siempre han asistido a estas webconferencias. Entonces voy a ponerles un poco acerca de este modelo para que tomen nota, porque nos va a servir mucho en la actividad que estamos desarrollando, ¿de acuerdo? Entonces vamos con el modelo Herschel-Holling en este pequeño video que nos va a mostrar acerca de cómo funciona en las teorías del comercio internacional. Por favor, me dicen si lo pueden escuchar. No, Dame un momento, por favor, que algo ocurre. Lo está cargando. Bueno, chicos, algo ocurre con el audio de este video. Entonces, les cuento un poco acerca de lo que se trata este
Vamos a verlo un poco ahorita más adelante porque quiero verlo al detalle. Acá, mira. Entonces, miren que este es denominado el modelo Helsel-Holly, nuevo modelo de economías a escala, donde la especialización de la producción es un factor importante. Entonces, a inicios a finales de 1800, inicios del 1900, una empresa muy conocida por todos, que se llama Ford, quienes fabrican vehículos, tomaron estas, mire, que lo hemos venido diciendo, estas teorías como las de Adam Smith, David Ricardo, y ahora en este caso, ese tipo de modelos para hacer producción en serie. Entonces, si lo pensamos, la oferta antes tenía un tamaño y la demanda otro. Voy a suponer ese mercado específico de vehículos donde jugaba Ford o donde participaba Ford. Entonces, ¿cuántas personas habían en el mundo respecto a la capacidad de producción que tenía una empresa como Ford para producir carros y cómo se fabricaban los carros en 1900, iniciando el 1900? Entonces, pues imaginémonos que un carro lo fabricaban entre 20 y 30 personas y cada una digamos, o no cada una, el grupo de personas no se especializaban en lo que sabían hacer mejor, sino que era una construcción allí en conjunto, como eh, haciendo algo de manera colaborativa, pero no había una especialización para después encontrar un ensamblaje final, como lo es ahora. Todos fabricaban el mismo carro, no lo hacían en una línea de producción, pero el fundador de esta compañía se da cuenta que esto puede cambiar y entonces hace una propuesta, crea una propuesta de cómo algunas personas pueden especializarse en la producción de los asientos, otro en la producción de las llantas, otro en la fábrica de los tableros, otros en el ensamble, el embalaje del carro. Y esto a hoy vemos que en ese entonces, pues la oferta era superior a la demanda porque hay muchas personas que podían comprar carros, pero muy pocos productores. Durante los 50, un poco antes, ya la demanda era, o la oferta era igual a la oferta, o la demanda era igual a la oferta. Y ahora, ¿cuántos competidores hay en el mercado? Y sabemos que la oferta siempre tiene una gran o un gran tamaño y lo que busca es una participación de mercado sobre las personas que los pueden consumir y por eso hablamos de estrategias de mercado. Pero en sí todo esto son estudios de oferta y demanda y sobre todo de demanda de quiénes son las personas que me compran. Y lo que resulta de esto es que al día de hoy la producción en línea lo que hace es que incluso existan nuevos mercados. Mire que la especialización del trabajo y de la producción internacional o nacional genera nuevos yacimientos de empleo, nuevos mercados, nuevos competidores, nuevo enfoque, porque si tú ves ahora una marca como por ejemplo Renault o una marca como Nissan, comparten cosas en común. Ford comparte cosas con Mazda. Tú puedes ver incluso en los carros de marca Audi, las tapas o algunos consumibles o algunas partes del carro son cajas Volkswagen o son cajas Skoda y viceversa. En Skoda tú encuentras tapas Audi o incluso en Mercedes-Benz encuentras motores Renault. Entonces, esto lo que hizo en sí fue especializar el mercado para que existieran nuevos mercados, el mercado de autos usados, el mercado de autos nuevos, el mercado de cojines de lujo, el mercado de las llantas, de los rines, el mercado del radio del carro, porque tú puedes fabricar un carro sin que exista la exclusiva necesidad de que el fabricante sea quien hace todo el proceso, y esto incluso ocurre con marcas de ropa. Y por eso quiero que nuestro análisis lo hagamos a ese nivel de profundidad y a veces puede ser incluso muy superficial, pero que analicemos, por ejemplo, marcas que fabriquen camisas. Sabemos que las fábricas que hacen esto, las fabrican y las comercializan, teniendo en cuenta que es el mismo canal, o sea que quien fabrica va a terminar vendiéndolas como minorista, mayorista, como sea. No necesariamente los cierres de su ropa, de sus pantalones, los botones de su camisa, los hilos, las hilazas, la tela son producción propia. Entonces hay un crecimiento vertical, otro crecimiento horizontal, incluso crecimiento hacia adelante y crecimiento hacia atrás. ¿Por qué digo esto? Porque quien fabrica las camisas puede decir, no, pues yo no quiero fabricar la tela, ¿sí o no?
compro la tela y lo que estoy haciendo es implementar mi marca, que es lo que ocurre ahorita en muchas marcas. Hay una marca coreana, surcoreana, que se llama Ssanjeong y es una fábrica de carros donde gran parte de las partes del carro son o Mitsubishi o incluso antes eran Mercedes, pero ahora Ssanjeong es una marca y es una marca algo así como un pequeño Frankenstein, por explicarlo de alguna manera, donde algunas cosas no son propiamente de él. Y eso ocurre con los fabricantes de ropa. Se me ocurre un colombiano muy famoso que es Arturo Calle. Sus botones son de un proveedor, la tela puede ser de otro proveedor, o incluso crezco hacia atrás y soy quien fabrica la tela, pero esto me va a costar mucho porque mi mercado real no es el de telas. Hay otras personas u otros agentes que compiten en ese mercado, que su mercado sí es el de telas y el de productos para fabricar input y output, input y output, perdón. Entonces, esos productos input, ¿cuáles son los que generan una materia prima? ¿Y cómo me voy a posicionar yo en el mercado? Vendiendo telas para diferentes marcas, pero realmente quien le da ese valor agregado para que la camisa sea una camisa y no una tela, un recorte de tela, pues va a llevar cierta participación en el mercado, pero entonces no soy quien tiene la participación del mercado de la camisa, sino que busco en mercados de fabricantes venderles las telas, los puños, las hilazas, los botones, incluso hasta los zapatos. Hay unas marcas en Colombia donde hay un fabricante de zapatos y bueno, no voy a decir el nombre de esas marcas, pero hay marcas donde fabrican unos zapatos y para otras marcas esa misma maquila lo hace. Entonces, mire, en la producción, cuánto nos vamos a especializar en lo que sabemos hacer bien. Y eso no solamente ocurre en el comercio internacional entre países, sino dentro de las instancias nacionales. Entonces, él decía que para mejorar los costes, el tiempo de producción, entonces, en estas economías se conocen ese tipo de ventajas comparativas que son, me estoy especializando en lo que sé hacer bien y la ventaja absoluta, mientras que la comparativa es la capacidad de producir bienes a menor costo de oportunidad, la absoluta se enfoca en la producción de más y mejores bienes y servicios que otra opción. O sea, lo estoy haciendo ya de manera especializada. Aquí estamos hablando de calidad, mientras que en la primera es una producción en línea, pero eh, en ocasiones no necesariamente tengo que ser el más visible o el que más compran o el de mayor calidad, ¿no? Puedo tener una ventaja comparativa frente a la producción de algo, pero en esa ventaja absoluta sí necesito ser absolutamente más competitivo que el otro. Entonces, en una ventaja absoluta de Chile frente a Colombia, se encuentra en el mercado de los vinos, producen un vino de mejor calidad. ¿Por qué? Por muchas situaciones producimos un café de mejor calidad. ¿Por qué? Por muchas situaciones externas e internas, porque hemos aprendido a producir café, porque estamos especializados o porque tenemos unas carreteras acordes para traer el café hacia algunos sitios, porque ya tenemos alguna experiencia y esa experiencia nos ha hecho invertir en maquinaria, nos ha hecho ganar mercados, hemos investigado en la producción de café, al igual que ellos lo hacen con vinos y algunos otros países lo hacen con tecnología, con industria y demás. ¿Listo? Entonces, estos modelos de competencia perfecta, hay muchos compradores, muchos vendedores, productos y servicios pueden ser parecidos. Movistar, Claro, Tigo, WOW, son los mismos productos, se parecen mucho. Todos los actores tienen información perfecta, o sea, lo saben todo. Yo puedo saber cuál es el precio de mi productor, incluso cuál es el próximo lanzamiento de esos productos. No hay barrera de entrada, esos son modelos de competencia perfecta. Cualquier persona puede entrar al mercado, si lo puede hacer más barato, pero nosotros, mire que en Colombia tenemos algún tipo de combinación donde nosotros sí ponemos una restricción, por ejemplo, a quienes van a entrar a hacer bancos o a hacer telefonía o a hacer televisión, si existe ese tipo de intervención, y en un mercado donde la variable independiente, perdón, son los precios y la otra variable que depende de ese cambio en los precios son las cantidades, generan un equilibrio de mercado entre la oferta y la demanda de productos y servicios. Y existe también en esta información perfecta un ingreso y un costo marginal de fabricar una unidad de más, y esto es un concepto microeconómico donde la empresa tiene una curva de costo marginal, por eso hablamos de economías de escala, donde el costo marginal es creciente, pero el costo total medio es constante, y cuando ocurre este punto de equilibrio,
el precio define la curva de ingreso marginal, o sea, la curva de uno más, y esta curva de costo está por debajo de costo total medio, o sea, el costo total medio es la capacidad que yo tengo de producir una unidad de más. O sea, el costo total medio es el costo total dividido las cantidades de costo que tengo, las cantidades producidas de ese bien. ¿Listo? Entonces, el ingreso marginal es la demanda para la empresa, ¿listo? Teniendo en cuenta los precios. Entonces, es un modelo idealizado. No existe un modelo de competencia perfecta. Es, como lo había dicho en alguna web, nosotros somos eh, agentes de la estadística, pero todo el tiempo estamos suponiendo lo que puede ocurrir, pero a veces incluso tenemos que nombrar un agregado económico que se llama ceteris paribus para poder explicar una realidad. Después de poner un supuesto, estamos imaginando una situación, pero como la economía es una ciencia social al servicio de las personas, pues esa situación puede cambiar de cualquier manera. ¿Listo? Incluso hasta el mismo clima o algún comportamiento social o algún tema de salubridad, como la pandemia, que la pandemia cambió todo el sistema actual que conocemos del mercado. ¿Listo? Entonces, es un modelo idealizado. Algunos mercados pueden aproximarse a un modelo de competencia perfecta, producen la cantidad de intersección entre el ingreso marginal y el costo marginal. O sea, por cada unidad adicional que produzcan, gastará más dinero de lo que obtienes a través de los ingresos. Ahí está el punto de equilibrio. Y este modelo, Hexer-Holling, es un modelo que se conoce por el mismo teorema y es la clave en la economía internacional. Esto intenta explicar por qué los países comercian entre sí y cuáles son los patrones para ese comercio entre sí. Y este modelo fue desarrollado por los dos suecos, Eli Hexer y Bertil Holling, y ellos hablaban acerca de los factores de producción de los que muchas veces hemos hablado, los factores de producción de los que hablaba Carlos Marx, que son la tierra, el capital y el trabajo. Y entonces hay una diferencia en los factores de producción. O sea, dice que el modelo parte de la premisa de que los países difieren en sus dotaciones de factores de producción. Esto es totalmente cierto. Eh, Pensemos ahora, incluso vi una publicación en semana que hablaba de Chain, que es un gigante chino de la producción, y sabemos que por este gigante chino, mm, entra a competir de manera libre al mercado colombiano, entonces todo el mundo piensa como consumidor, mire que estoy viendo desde el punto de vista de consumidor, van a vender ropa más barata, listo, pero ¿qué impacto puede tener el dejar entrar a un grande en un modelo de competencia simulado perfecta como este? Pues es más un poco keynesiano, porque sí hay barreras de entrada, pero estoy dejando que un productor chino entre, pero al entrar ese productor chino tiene más fuerza de trabajo, más fuerza de capital que mis productor interno no le pongo una barrera de entrada. Vuelvo y les digo, esto lo analiza Semana. Les pido por favor que revisen en la cuenta de Twitter de Semana, porque hicieron una publicación sobre esto, de cómo este modelo Chain va a desplazar a algunos productores porque tienen mano de obra más económica y tienen mayor capacidad en la producción en los factores. O sea, tienen mayor capacidad en la movilidad de los factores de producción porque tienen más capital. Estamos hablando de chinos que pueden pagar salarios mucho más bajos, pero tienen una capacidad económica mucho más fuerte. Entonces, aquí dice que algunos países pueden tener una abundancia relativa de capital. En este caso, en maquinaria y en tecnología, tienen mayor capacidad de capital. Entran a competir con nacionales, como por ejemplo, no sé, se me ocurre Stop, no sé si es nacional o Calza Todo, o el mismo Arturo Calle, que son nacionales, disculpen si nombré algo que no es nacional, pero sí emplean a personas a través del Producto Interno Bruto y de la producción, y de ese punto de equilibrio, sí usan personas que están en este ente económico, o sea, ellos están dentro de los factores de producción, tierra, trabajo, capital, pero en este modelo de chain, que es ese gran e-commerce, ese dropshipping que entra a Colombia, donde realmente el daño es para aquellos productores que no tienen la capacidad de competir. Y les decía yo, el efecto dumping en un modelo de competencia perfecta, puede entrar alguien como Chain, vender zapatos y medias. Le estoy haciendo como mucha publicidad a Chain, pero ustedes pueden entrar en zapatos y medias de $1, de $3. En Colombia no existe
esa capacidad de competitividad. Ellos sí, pues, porque hay una precariedad o hay un tema de costos muy bajos por la gran cantidad de participación que tienen, no solamente en Colombia, sino en otro lado. Hablaba de que la ventaja comparativa, aunque el modelo se basa en una ventaja comparativa, va más allá del ricardiano, mientras que Ricardo se centró en las diferencias en las tasas de productividad de un solo factor, que es el trabajo, entre países. Este lo hace en diferentes o en diversos factores, hablando incluso de la dotación de múltiples de estos factores, tierra, trabajo y capital. O sea, vea la economía internacional con mayor relación entre los factores de producción. Entonces, este establece también que un país tiende a exportar productos que utiliza intensivamente. Los factores que abundan en este país. O sea, yo exporto más café porque tengo la capacidad de producir café, exporto más banano, exporto más flores, exporto más productos agrícolas porque yo puedo usar mayor concentración y hablemos de los ingenios que exportan no solamente azúcar, sino papel, combustible, bueno, una cantidad de productos derivados de la caña, pero ellos tienen la capacidad de hacerlo. Entonces, en este modelo de economía internacional, como tengo la capacidad de hacerlo, puedo exportar muchísimo más. O sea, que en otras palabras, un país eh, se hace mayormente competitivo frente a la capacidad de los factores de producción. Entonces, el patrón del comercio dice que los países tienden a comerciar en base a sus dotaciones de factores de producción. El ejemplo de Suiza. Suiza es un gran productor de productos alimenticios, aunque no sea tan agrícola, como todos pensamos, y es porque han especializado su fuerza de producción a través de una de las empresas de producción más grandes del mundo, que es Nestlé, y son dueños, son propietarios en este país de una de las empresas porque saben usar en gran proporción estas ventajas del modelo. Entonces dice, un país con una gran cantidad de mano de obra y una menor cantidad de capital probablemente exportará bienes intensivos en mano de obra e importará bienes intensivos en capital. Entonces nosotros exportamos bienes intensivos en mano de obra, es el claro ejemplo porque extraer caña, café, flores, aguacates, tiene un uso intensivo de mano de obra, pero si importamos celulares, televisores, tecnología que tienen un uso intensivo menor de mano de obra, pero sí de uso de recurso financiero, de capital. Entonces, el beneficio del comercio es que argumenta que el comercio internacional basado en las diferencias de dotaciones de factores puede llevar al uso más eficiente de los recursos mundiales y a un aumento del bienestar. Entonces, esto que nosotros acabamos de ver acá es la capacidad que tiene de explicar este modelo, la intervención del comercio internacional. Vamos a pasar un poco porque esta escuela neoclásica. Acá uno de los grandes referentes de la economía que es Carlos Marx. Entonces, Carlos Marx habla de las luchas de clase. En la clase anterior hablamos de Marx y Marx manifestaba que en estos factores de producción, quien no tiene la capacidad digamos, o quien tiene mayor capacidad del factor trabajo, pues está en menor ventaja. Y eso lo acabamos de ver. En Colombia tenemos una gran capacidad de implementar el factor trabajo, que fue lo que vimos acá, que es, según este modelo, los países que tienden a comerciar en base a sus dotaciones de factores. Por ejemplo, un país que tenga una gran mano de obra como Colombia, listo, exportará bienes intensivos en mano de obra, pero importará bienes intensivos en capital. Entonces, nosotros viendo un poco acerca de las teorías de marxismo que han sido muy mal interpretadas, porque las hemos interpretado como revolucionarias hacia el empresario, pero realmente esto no es tan así. Eh, si realmente usamos una gran cantidad de bienes o exportamos una cantidad de bienes que tienen un uso intensivo de mano de obra y los hace muy costosos porque no hay una gran eh, productividad en la elaboración de esos productos. Voy a ponerles a Carlos Marx, que es un referente bastante polémico de las teorías del comercio internacional.
Bueno, me ha jugado una mala pasada el internet. No sé, voy a dejar de compartir para saber si aún están allí. Bueno, les pido disculpas, el internet no está muy bien, por eso casi no podemos usar esto. Ven, aquí me hablaba Stephanie. Stephanie, tu nombre es Stephanie, ¿verdad? No es Estefano. Stephanie, algo así, ¿verdad? ¿Puedes habilitar micrófono o me puedes hablar por el... Sí, profe, ¿Cómo mi es? nombre es Stephanie. Stephanie, pero se escribe Estefano. No, lo que pasa es que en la UNAD se equivocaron y no me han podido cambiar el nombre. ¿Es en serio? Ten cuidado porque cuando seas economista, estás estudiando economía, ¿verdad? Sí. Sí, señor. Ah, bueno, de ahora en adelante serás Stephanie porque interactúo mucho contigo a través de los foros. Entonces no vuelve a pasar, ya tengo clarísimo. Bueno, creo que no tenemos posibilidad de compartir el video, pero les voy a compartir la presentación cuando cuando les haya compartido esta web. Pero en sí el marxismo es eso, una teoría bastante mal interpretada. Y voy a compartirles este de uno de mis favoritos que se llama John Maynard Keynes. Entonces les voy a compartir este modelo. Permítame, voy a compartir la pantalla. Compartamos la pantalla acá y vamos a hablar de Keynes. Hoy vamos a hablar sobre la economía keynesiana o escuela keynesiana. La escuela keynesiana nace de la mano de John Maynard Keynes con su libro Teoría General sobre el Empleo, el Interés y el Dinero, publicada en 1936 a raíz de la Gran Depresión, es decir, de la crisis del 30. La teoría keynesiana propone darle mayor poder y nuevas herramientas a las instituciones para que puedan evitar la crisis económica. Con la crisis financiera que padeció Occidente en ambos periodos, se pudo observar que la postura liberal de no arbitraje sobre el mercado no aplacaba la falta de empleo. En consecuencia, Keynes propuso un modelo intervencionista orientado a atacar este problema. Vamos con algunas características de la teoría de Keynes. El keynesianismo presenta unos cuantos elementos que lo distinguen de cualquier otro enfoque económico. Entre ellos podemos destacar los siguientes. Presenta fines determinados a corto plazo. Es una postura contraria a la liberal. Establece que es la demanda la que sostiene el trabajo. También nos dice que el gobierno es responsable de generar condiciones que agilicen la economía. Y nos dice también que el gasto público es esencial para salir de las crisis según sus postulados, y para ello se debe recurrir al endeudamiento. Y por último, el principal riesgo de una crisis es la falta del empleo. Conozcamos un poco más sobre la teoría de Maynard Keynes, sí, este señor que tenemos aquí en pantalla. Bueno, una de las ideas principales de Keynes es que la baja de los salarios hace bajar la demanda y por lo tanto la economía se estanca. Para contrarrestar este efecto, el Estado debe aumentar el gasto público en tiempos de crisis o recesión. Dicha de otra manera, se debe utilizar la política monetaria o el endeudamiento para generar mayor liquidez y sostener la demanda. Es decir, el Estado se debe meter en cuestiones económicas. La teoría keynesiana se opone a la teoría clásica que sostiene que los ciclos económicos son regulados por el propio mercado, asumiendo que una baja en los salarios hace bajar la demanda y que esto al mismo tiempo hace bajar los precios, equilibrando el mercado nuevamente. En cambio, Keynes afirma que el Estado debe intervenir fuertemente en tiempos recesivos para aumentar la demanda agregada, ya sea emitiendo dinero o endeudándose. Bueno, continuemos. Vamos a hablar un poco sobre las ventajas y desventajas que tiene esta teoría. Comenzando sobre las ventajas que tiene al utilizar esta economía, vamos a destacar algunas como las más importantes. Bueno, es un modelo explicativo de los cambios que sufren los precios. También, al asociar la crisis económica con los problemas de demanda agregada, elabora una relación entre la problemática del aumento o disminución del costo en el mercado. También genera posibilidades de acrecentar la ocupación de cargos, puestos o trabajos. Esto implica la disminución de la tasa de desempleo, lo cual,
en economía es uno de los principales problemas por lo cual puede atravesar cualquier país. También nos habla sobre la inversión, sobre todo a nivel estatal. Es un elemento imprescindible en su teoría. Una de las propuestas de Keynes consiste en manejar el gasto de parte del Estado para bandear las problemáticas del desempleo y la inflación. Después, a tratarse de una teoría macroeconómica que es una de las pioneras, su alcance explicativo abarca grandes escalas desde una región, un país o varias naciones. Continuemos con las desventajas que tiene la teoría de Maynard Keynes, o por lo menos las cuales se le han sido marcadas. Bueno, podemos decir que dentro de las desventajas que tiene esta teoría es que se ha considerado un modelo ineficiente en la medida que no da suficientes respuestas a las problemáticas inflacionarias. Esta situación involucraría una hipótesis y modelo en la cual es incapaz de atender los aumentos exagerados de precio que se pueden observar en las crisis. También se dice que la obra, aunque es bastante extensa en su contenido, se la suele criticar por ser poco clara en sus exposiciones. Esto implica, en consecuencia, estrategias para la resolución de los conflictos financieros igual de imprecisas. Vamos a finalizar con la importancia de la teoría de Keynes. En el momento histórico en que fue diseñado, el keynesianismo se propuso como un modelo bastante útil para atender la crisis financiera vivida en esos años. Sus propuestas se vuelven sumamente útiles con el fin de atender algunas formas en las que ésta se presenta ante una crisis económica, y al empoderar a las instituciones financieras a través de herramientas que le permitan actuar al respecto, este modelo ha sido y sigue siendo uno de los más estudiados en la economía. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les sea de muchísimo. Vieron ustedes porque este es uno de los modelos, para mi concepto, uno de los favoritos, porque abarca muchísimas cosas de lo que conocemos de la economía internacional y la intervención del Estado. Tanto ahora hablemos un poco más contemporáneos, los monetaristas, y estos son exclusivamente la política monetaria desde el punto de vista macroeconómico para resolver los problemas de inflación y de la tasa de interés. O sea que eso tiene un efecto a largo plazo. Este también habla de la libre competencia. Miren que Keynes hablaba de la libre competencia, pero él decía, debe haber una mano del Estado allí regulando por lo menos la entrada y la salida de mercado, regulando la demanda agregada, y por eso existen dentro de estas teorías la creación de entidades importantes como el Banco de la República, etcétera. ¿Listo? Y lo malo de esta teoría de los monetaristas es respecto al pequeño empresario, porque miren que todas hablamos de un gran capitalismo salvaje, excepto el marxismo, y por eso la fuerza de la producción trabajadora defiende un poco esto. No todos queremos ser empresarios, no todos queremos ser empleados, pero pues debe haber un equilibrio en todo esto. Entonces aquí quiero darle las gracias, porque aquí terminamos nuestra segunda web conferencia acerca de las políticas, cuáles son las ventajas. Ustedes pueden crear una matriz muy interesante de cuáles son las ventajas y desventajas de estas políticas, de estos modelos en la economía internacional. No sé si tienen alguna pregunta o damos por finalizada con una excelente asistencia de ustedes acá. Por favor, me confirman si podemos dar por Profe, finalizado. una ¿Tienen alguna preguntita. pregunta? Dime, Stephanie. Este, lo que pasa es que en el caso del aporte individual, teníamos los coperos una duda, era que, o sea, anexamos nuestro aporte al documento que usted nos dio, el anexo 1, Siempre debe ser así. o, Siempre debe ser ok, así. Anexen el pero en un aporte solo individual documento en un solo documento. Si le o en pones tu varios nombre. documentos. No, en uno solito. Pueden aportarlo en un solo documento. Bueno, Ah, listo, profe, listo, sí, señor. listo. Perfecto. Entonces voy a dejar de grabar y damos por finalizada nuestra segunda web del curso. Y ustedes obviamente van a tener una calificación especial por participar hoy. Listo. Muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo sitio.